Introductorio gratuito de evaluación, diagnóstico e intervención en TDAH. Mi nombre es María Santana y el día de hoy voy a estar de apoyo de soporte técnico de nuestra charla. Les damos la bienvenida y antes de comenzar queremos darles unas recomendaciones. Por favor, mantener sus micros apagados para evitar interferencias durante la ponencia del Dr. Joe. Asimismo, si tienen alguna duda o consulta, pueden utilizar la reacción de alzar la manito y el doctor Joel les va a dar el pase para que puedan realizar sus dudas. Y también pueden prender sus micros en caso sea necesario. Pueden mantener de manera opcional sus cámaras encendidas o si tienen algún problema de conexión, por favor, avisar para poder realizar las ayudas en caso sean necesarias. Contamos si es que no pueden prender ni sus micros, contamos con el chat para que el doctor lea todas sus consultas. Esperamos que sea un domingo más de aprendizaje. Recuerden que CERCAI siempre trata de brindarles lo mejor en capacitaciones. Asimismo, les pedimos que se queden al final de la ponencia porque tenemos un par de sorpresas para ustedes, participantes. Entonces, para comenzar, vamos a darle ya la presentación a nuestro ponente. Hoy día contamos con el doctor Joe Jeremías Sáenz Torres, que es psicólogo con formación clínica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster con especialidad en dificultades de aprendizaje y doctorando de psicología, colegiado, habilitado y titulado con 9 años de experiencia profesional, con formación en evaluación psicológica, clínica y educativa, dificultades del aprendizaje y en terapia cognitivo-conductual. Actualmente trabaja como docente universitario en cátedras de pre y posgrado en universidades nacionales e internacionales. Profesor de formaciones terapéuticas, además de realizar intervención psicológica en niños y adolescentes y talleres, charlas y ponencias de evaluación, intervención y análisis de casos clínicos, compartiendo la práctica de docencia con la práctica privada de atención. Bienvenido, doctor Joe. Aquí le damos el pase. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos hoy domingo 18 de junio del 2023. Bueno, vamos a compartir un pequeño espacio es una especie de resumen en realidad, o de una especie así de conglomerado de información, donde vamos a tratar de abarcar en este espacio que tenemos la mayor cantidad de información que podemos acerca de más o menos cómo se presenta TDAH, cómo se puede llegar a una evaluación como tal y más o menos cuáles serían algunas pautas de intervención. Lógicamente no es, pues, no, algo sumamente amplio por el tema del tiempo que tenemos, pero sí vamos a tratar de que sea lo más sustancial posible. Primero, evaluación, TDAH, vamos a llegar a una propuesta también de cómo se puede llegar al diagnóstico y sobre todo el tratamiento, ¿no? Que es lo que la mayoría siempre apunta a preguntar. En el caso del TDAH tenemos nosotros varios puntos de vista que debemos de comentar. Muchos de ellos, por ejemplo, van en el tema de la forma como se presenta, ¿no? Hasta el día de hoy todavía tenemos algunas limitaciones con respecto, por ejemplo, al concepto de qué es lo que realmente es el TDAH, ¿no? Algunos le llaman trastorno donde está ligado la hiperactividad y el problema de atención con impulsividad. Algunos, pese a las investigaciones actuales, todavía le siguen llamando TDA sin H cuando actualmente no va por ese sentido. Actualmente el TDAH se conoce bajo tres puntos de vista, ¿no? El primero es el TDAH que está ligado a la inatención, donde hay dificultades de atención, el TDAH donde predomina la hiperactividad con la impulsividad y el TDAH combinado que mezcla el primero con el segundo. Es decir, actualmente, bajo la lógica de la evaluación y de los criterios que existen, el TDAH como tal presenta solo tres tipos. Uno que se conoce como predominantemente inatento, donde predomina la inatención, uno donde predomina la hiperactividad con impulsividad, que es predominantemente hiperactivo impulsivo, y uno que es combinado. El TDAH como dificultad conductual que está asociada a muchos ámbitos de desenvolvimiento de las personas, tiene como propuesta la presencia justamente de conductas en dificultad en diferentes ámbitos. Es decir, para que yo pueda denominar TDAH a un problema, el menor
tiene que manifestar estos problemas no solamente en la casa, sino también, por ejemplo, en el colegio o en cualquier otro lugar donde el niño presente justamente interacción o desarrolle interacción. Yo no puedo catalogar de TDAH a cualquier conducta que una persona manifieste el día de hoy y que no tenga un contexto ni tenga el tiempo de presentación que lógicamente es bastante puntual en el caso. Hoy día domingo, ¿no? Una persona, por ejemplo, manifiesta un problema conductual. Hoy, por primera vez, un niño de 7 años no lo había manifestado antes con tanta notoriedad y tampoco era tan significativo, pero hoy le hizo una pataleta a su mamá en la tienda porque no le quiso ella comprar un dulce porque se acercaba la hora del almuerzo y el niño pues se arrojó contra el suelo y empezó a hacer sus pataletas y la mamá sorprendida lo levantó y lo llevó a gritos a la casa y ya no lo hizo más. Y al día siguiente, ¿no? La profesora en el colegio notó que el pequeño, cuando ella le negaba cualquier tipo de actividad que él quería hacer, el niño manifestaba conductas similares, por lo que empezaron a sospechar de una dificultad que tiene como nombre TDAH, ¿no? Donde la conducta hiperactiva como tal es muy notoria, pero no ha pasado ni un mes ni una semana, solamente fue algo esporádico en el colegio porque la profesora no le quiso dar y fue algo así situacional de parte de la madre porque no le quiso comprar el dulce. Pero se puede denominar esa dificultad como TDAH cuando recién ha presentado dos conductas que son más o menos situacionales como tal. He ahí el detalle, ¿no? Porque muchas personas se preguntarán a sí mismos si realmente eso es posible, ¿no? Así que uno de alguna manera puede tomar en cuenta ese tipo de condiciones en realidad, ¿no? Y hay que tomar en cuenta justamente cómo se manifiesta. Una regla principal de la definición es que ustedes tengan que tomar en cuenta que siempre se van a considerar tres condiciones. La condición de la inatención, donde en el colegio se escucha muy a menudo el término disperso, distraído, ¿no? Pero en realidad el término es inatención. Bueno, en realidad los profesores le llaman disperso, ¿no? El niño distraído, dicen que se distrae, ¿no? Hablas con él, está haciendo otra actividad, igual, ¿no? Igual con el tema de la impulsividad. La impulsividad puede ser motora o incluso oral, ¿no? Puede incluso hablar demasiado o soltar alguna palabra altisonante, ¿no? Igual, por ejemplo, que la actividad motora, moverse en el asiento y otro tipo de circunstancias. Así que actualmente, de acuerdo con las definiciones que se manejan, no se puede establecer un criterio de decir TDA sin H. El problema es inatención si es que está ligado al TDAH o es inatención si es que no es TDAH, como tal, dificultad de atención y punto. Pero no puedes llamarlo TDA sin H, porque en realidad el problema es que tú consideras en un niño que presenta dificultades de atención, punto, dificultades de atención y no hay ningún problema conductual asociado ahí. No le tendrías que mezclar tu concepto de la H porque no está ligado justamente a eso, ¿no? Ahora, el manual como tal establece criterios, aunque el manual quizás sea bastante crítico con relación, por ejemplo, al tema de por qué sucede la dificultad. El manual solo te establece criterios descriptivos. De alguna manera lo que indica el manual está ligado netamente a lo que consideran ellos que es justamente la presencia del TDAH como tal. Por ejemplo, en el criterio uno de inatención te pide por lo menos 6 o más durante un mínimo de 6 meses. Ese es justamente es el criterio del tiempo, ¿no? El niño, según indica el manual, a menudo no presta atención y lógicamente lo oportuno en la evaluación cuando uno conversa con madres de familia de casos de niños con TDAH, mm, justamente está considerando el concepto de a menudo no presta atención suficiente a los detalles e incluso incurre en errores que van ligados a las tareas, ¿no? O tiene dificultades para mantener la atención, o parece que no escuchara cuando tú le hablas, o no sigue instrucciones. Todos estos indicadores no te está diciendo que necesariamente todos deben estar presentes. Recuerda que el TDAH como tal, al ser un problema psicológico, no te está diciendo que todos los niños en todas las condiciones y en todos los casos van a presentar las mismas características. Nunca vas a encontrar a muchos niños a la vez que presenten las mismas características. No tiene que presentar todas tampoco. Ahí te está pidiendo 6 o más, ¿no? Acá nosotros tenemos más o menos 9. Puedes encontrar el caso uno que no tienen todas necesariamente, o el caso número 2 que no todas son exactamente iguales, ¿no? Eso es algo que uno debe de considerar, ¿no? Yo no puedo decir necesariamente que todos los niños van a presentar lo mismo porque no sucede de esa manera, ¿no? Eso justamente es la crítica. A veces cuando actualmente hay una especie de sobrediagnóstico de TDAH, es decir, es como que hubiera
una dificultad excesiva con relación a creer que todos los niños en todas las condiciones están ligados netamente al concepto de TDAH. Que quede claro, y es importante que nosotros lo digamos así, no todas las personas van a manifestar TDAH porque el manual lo dice, porque tú consideras que las conductas de la persona son necesariamente idénticas en todos los casos. Ahora, no, acá dice, acá dice, en el manual dice que puede presentar seis o más de los siguientes indicadores, o al menos cinco para mayores de 16. La edad de diagnóstico como tal suele ser 6 7 años en adelante, pero como también se puede diagnosticar TDAH en adolescentes adultos, para personas mayores de 16 te pide al menos 5 de ellos. Eso es lo que dice Jorge, al menos 5 de ellos para mayores de 16, pero significa que para los niños es más o menos 6 7 años en adelante. 6 7 años. Un niño de 5 de 4 es más que todo indicadores. Los indicadores pueden ser muy notorios en los niños de 5 o de 4 bastante, ¿no? Parece que no estuviera sentado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la hiperactividad e impulsividad, el niño, por ejemplo, se mueve en exceso, el niño se mueve en su asiento, el niño abandona su asiento en la clase. No se sienta mucho, está sentado y se quiere parar, o a menudo corre o salta excesivamente, ¿no? ¿No? O por ejemplo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio, o pareciera que estuviera motorizado, ¿no? En realidad, a menudo, a veces se adelantan las respuestas. Acá ponen mucho la palabra a menudo, ¿no? Porque no lo pueden generalizar. El manual no te dice por qué sucede, el manual te da una idea más o menos de cómo se presenta. Se adelantan las respuestas, habla mucho, tiene dificultades para guardar turno y que incluso se mete en las ideas o los trabajos de otros, ¿no? Ya, ¿no? ¿Mm? Eso, por ejemplo, es algo muy importante para que ustedes puedan hacer un diagnóstico como tal. Hay que estar al tanto de cómo se manifiestan estas conductas y de qué manera estas conductas están ligadas a la forma como uno lo desarrolla como tal, ¿no? Ahora, algunos incluso pueden estar presentes antes de los 12, ¿no? Hay muchos indicadores que son más de adolescentes que de niños, pero igual está presente, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que debe ser en diferentes lugares: casa, trabajo, colegio, con amigos o cualquier otro tipo de actividad para que sea TDAH como tal. Y esto lógicamente afecta mucho a las áreas donde el niño se desenvuelve o el adulto como tal, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que esto no es producto de la medicación. No hay una explicación clara de por qué se presenta TDAH, pero sí les puedo comentar que hay que estar al tanto de más o menos cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve, ¿no? Tenemos muchos problemas en el fondo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que lamentablemente durante mucho tiempo han manifestado estas características, pero no han sabido llegar al diagnóstico como tal, y otras, como les comento, automáticamente asumen que lo presentan solamente por haber observado una u otra, ¿no? Ahora, como les había comentado, ¿no? En el caso del TDAH tenemos nosotros tres formas de presentación. La común es donde puede estar las tres, ¿no? La predominantemente hiperactividad. Esta es la de donde predomina hiperactividad con impulsividad. Esta es donde predomina inatención, y la clásica es donde pueden estar los tres, ¿no? Pero recuerda lo que dice el manual: mínimo 6 meses. Es decir, si hoy cumple recién una semana, eso no puede ser TDAH, puede ser un problema de conducta típico que presentan los niños en diferentes situaciones como tal, ¿no? Pero debemos estar justamente atentos a cómo se manifiestan. No apliques pruebas por aplicar, no juzgues antes de tener clara la evaluación, y sobre todo no asumas que necesariamente todo va a suceder exactamente como a ti te lo comentan, ¿no? No es así, el niño se manifiesta de muchas maneras como tal, en realidad. Ahora, viene la parte de la evaluación. Una de las tareas fundamentales que yo debo de tomar en cuenta para poder evaluar, algo que nosotros siempre consideramos como tal, es el tema, por ejemplo, del área de inteligencia. ¿Por qué evaluamos inteligencia? Bueno, las teorías de las funciones ejecutivas que se trabajan en el área neuropsicológica consideran que las funciones ejecutivas, como la planificación, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, entre otras, son las que más afectadas se ven en los casos de niños con TDAH. Y cuando uno quiere evaluar, debe de utilizar dos áreas para evaluar. Una de las primeras áreas es el tema, por ejemplo, de la inteligencia. Justamente escalas como WIPSI o WIS o WISE tienen justamente sus indicadores que se llaman memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, ¿no? Que son justamente funciones ejecutivas como tal. Lógicamente, en inteligencia hay que saber cuáles son los instrumentos propios que hay que mencionar. Uno de ellos, uno de los más recomendables, son las escalas Wechsler, como WIPSI 4, WI5 y WISE 4.
que de alguna manera justamente tiene esos indicadores. Pero aparte de evaluar eso, también nosotros deberíamos de evaluar áreas como la áreas neuropsicológicas, ¿no? Neuropsicología. Y ahí uno debería de tomar en cuenta, por ejemplo, pruebas como el Banfen, ¿no? Pruebas, por ejemplo, como el ENFEN, que son baterías de evaluación de funciones ejecutivas, justamente lo que se relaciona con inteligencia. Yo también colocaría ahí neuropsicología. Claro que hay que conocer de la evaluación, ¿no? Inteligencia es una de las áreas primordiales que sí o sí ustedes deben de considerar en la evaluación, al igual, por ejemplo, que las áreas neuropsicológicas. Luego, aparte de evaluar la inteligencia y evaluar aspectos neuropsicológicos, también se debe de considerar, por ejemplo, el concepto de atención y concentración. ¿Por qué? Porque yo quiero determinar justamente en qué nivel de afectación se encuentra la atención con la concentración. La atención, justamente como su mismo nombre lo dice, ¿no? Inatención, ¿no? Claro, porque me interesa mucho cómo el niño es capaz de mantenerse atento ante una situación. Y es un poco lógico que al momento de hacer la evaluación uno va a encontrar indicadores bastante marcados en dificultades de atención, así que no sería mala idea, ¿no? Ahora vamos a mencionar algunos nombres muy oportunos justamente para este tipo de área. Atención, concentración, ¿no? En esta área uno puede encontrar resultados bastante curiosos, ¿no? Porque hay una prueba que yo lo voy a mencionar que se llama CARAS R. El CARAS R es una prueba que tiene un indicador que se conoce como EASY. El EASY es el índice de control de la impulsividad. ¿Qué tan impulsivo puede ser un niño hasta para responder preguntas donde requiere su atención constante? Concéntrate, dicen, ¿no? Claro, el EASY es fundamental. Justamente ese instrumento llamado CARAS R, la versión revisada del CARAS, hace esa evaluación. Es solamente para indicarme en qué nivel está su atención. Por supuesto que es muy oportuna esa prueba. Luego también, lógicamente, necesitamos instrumentos como los de hiperactividad e impulsividad, que son bastantes. También voy a hacer mención de algunos, que son, digamos, la mayoría son escalas tipo Likert, donde uno va marcando la presencia de conductas como mucho, poco, nada, ¿no? Muy comunes también, que ahora lo vamos a ver algunas cuantas. Y algunos autores, aparte de estas áreas que he mencionado, como inteligencia, neuropsicología, atención, concentración, hiperactividad e impulsividad, algunos consideran, por ejemplo, habilidades sociales. Pero el concepto de habilidades sociales a veces es muy, digamos, muy crítico, porque uno dice, pero un niño con hiperactividad suele manifestar dificultades en sus habilidades sociales. Bueno, algunas investigaciones consideran que sí, ¿no? Por ejemplo, suelen encontrar casos de niños que no desarrollan una adecuada comunicación asertiva o simplemente no socializan adecuadamente, o les cuesta, por ejemplo, desarrollar ese concepto de empatía con los demás. El niño no es culpable de que su conducta sea así, ¿no? No lo puedes culpar de que él es poco empático simplemente porque suele ser tosco, impulsivo cuando trata con otra persona, ¿no? Eso es un punto de vista que nosotros debemos de considerar como tal, ¿no? No podemos juzgar a una persona simplemente por el hecho de que actúa de esa manera, ¿no? Estas son algunas de las... Claro, ese es el problema, ¿no? Como dice Jorge, algunos niños, por ejemplo, un niño sin TDAH, un niño entre comillas normal, dice, señorita, te pasa la voz a ti, no profesor, señorita, Carlos es muy cargoso, me jala, me empuja, me quita el cuaderno, ¿no? Y tú lo observas, el niño prácticamente no está ni 3 ni 4 minutos sentado, si quiere parar, se vuelve a sentar, se vuelve a parar otra vez, coge el lapicero, cuando quiere hacer muchas cosas. Y lógicamente a muchos niños le genera esa dificultad y como dice Jorge, pues parecen pesados, le cae mal. Por eso es que a muchos les cuesta socializar porque no tienen la noción específica de poder actuar. Claro, y es así, ¿no? Por eso es que uno cuando quiere hacer una evaluación, la observación de conducta también cumple un papel fundamental para estos casos. Uno observa la conducta del niño y de alguna manera da una respuesta acerca de esto, ¿no? Ah, mira, claro, funciona así, pues, ¿no? Por eso es que actúan así algunos niños, ¿no? Ahora, te voy a decir algunos nombres de instrumentos que lógicamente no son todos, pero nos gustaría pues tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en inteligencia nosotros podemos recomendar, de acuerdo con la edad, ¿no? Por ejemplo, si son niños pequeñitos, podemos recomendar la WIPSI 4, la WIS 5, adolescentes con WIS y con WISE, por ejemplo, WISE 4 también adultos, o podemos recomendar matrices, por ejemplo. Lo voy a poner en el chat, ¿ya? Recomendar matrices, podemos recomendar Reynolds, podemos recomendar Tony 4.
entre otras, ¿no? Todas las pruebas de inteligencia que te arrojan a ti la puntuación, por ejemplo, de cociente intelectual o de una puntuación que de alguna manera se parezca al cociente intelectual, te va a ayudar a ti en la evaluación, porque inteligencia sí o sí es fundamental, ¿no? Ah, ahora, Irina nos comenta que su alumno tiene 16 años de edad y no le gusta socializar y quiere realizar sus clases de manera virtual. ¿Has considerado tú que no hay alguna otra dificultad asociada a la socialización como tal? De repente hay otra variable emocional o algo similar que de alguna manera, claro, de repente de alguna manera tiene alguna asociación como tal. Yo no podría decir más o menos ni qué es ni qué parece porque tendríamos más o menos que conocer el caso, ¿no? Y tener más o menos una idea como tal. Pero en inteligencia, como les he colocado aquí, lo voy a volver a pegar en el chat, más o menos lo que uno busca en este tipo de áreas a evaluar es lo que está ligado netamente al concepto de conocer si es que hay alguna afectación. Las pruebas que evalúan memoria, está, por ejemplo, la memoria de trabajo, está las Wechsler y la del Reynolds, por ejemplo, que evalúa un índice de memoria. También está, también está ligada a eso, ¿no? También, por si acaso, les comento, ¿no? No vaya a ser que de repente te dicen, pero sí, claro, también, por ejemplo, hay esas pruebas de memoria que están ligadas a eso, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de neuropsicología, ya habíamos dicho varias. No lo voy a volver a poner, ¿ah? Habíamos dicho, por ejemplo, Banfen, Enfen, por ejemplo, algunos usan Kumanin, ¿no? Donde tenga el famoso término de las funciones ejecutivas. Ese es lo que tú deberías evaluar en neuropsicología. Funciones ejecutivas, justamente aquellas que se ven alteradas en este tipo de problemáticas como el TDAH. Funciones ejecutivas como tal. Ahora, otro punto bastante interesante al momento de hacer la evaluación como tal es, por ejemplo, qué es lo que yo busco determinar con esta evaluación. Lo que yo busco determinar con la evaluación es qué tan afectadas se encuentran esas áreas. Puede presentarse en un nivel bajo, en un nivel promedio o incluso más bajo del promedio como tal, ¿no? Por eso nosotros buscamos justamente tener claro hacia dónde va la evaluación. La tercera la tercera que vamos a colocar es en caso de la atención, por ejemplo, el CARAS R, una prueba muy recomendada, el D2, por ejemplo, o una prueba muy conocida que se usa, que es el Toulouse-Pierron, por ejemplo, entre otras, ¿no? Que te da una idea de atención-concentración. Y es bastante lógico que si yo, por ejemplo, veo a un niño con predominantemente inatento en la evaluación de TDAH, el niño con esta evaluación va a mostrar puntajes bastante bajos en comparación de otros niños. Y ese puntaje bajo lo va a tomar como un niño con dificultades en atención. Claro, también María, también el tema de la memoria de trabajo. A lo que tú has colocado, yo le aumentaría la memoria de trabajo, que son justamente esas funciones que yo debo de evaluar sí o sí en el trabajo con el menor, sí o sí. Igual que en atención, ¿no? También tomar en cuenta esos indicadores. Por eso simplemente cuando uno hace una evaluación, no puede descartar los indicadores que son sumamente recomendables para el trabajo. No puedes tú digamos, alejarte de esos indicadores como tal, porque son bastante importantes y muy puntuales al momento de hacer la evaluación como tal, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos el caso de la hiperactividad. Ya en este caso de la hiperactividad como tal, ya uno, por ejemplo, va considerando que muchas de las pruebas como tal, tenemos algunas críticas. Justamente ahora, como lo comenta Jorge, tenemos algunas críticas actuales, ¿no? Por ejemplo, el TDAH-5 es una prueba muy actual, desde 2018 su adaptación al español, así que recién ha cumplido este año 5 años de su adaptación y es muy recomendable. Es para niños y adolescentes, ahora lo vamos a mostrar para que tú lo puedas ver, ¿no? Es para niños y adolescentes y de alguna manera pues tiene varias preguntas donde evalúa colegio y casa, tanto para niños y adolescentes, y como, para padres también, para padres y profesores, ¿no? En el colegio, en la casa con los papás, ¿no? Es bastante actual. En el siguiente, que es el caso del E-TDAH, también es una prueba actual, 2018-2019, que también tiene una evaluación bastante interesante para padres, profesores, y sobre todo cómo tú puedes tener una lista así de conductas que el niño va manifestando como tal en el problema de TDAH. Sin embargo, otras pruebas como lo que menciona Jorge, el EDA o en las escalas de Conners, al menos la escala de Conners tiene una versión revisada, pero habría que buscar las propiedades psicométricas de esa versión, qué tan actual puede ser. Pero ese EDA con H al final, al menos la versión que existe y que circula por el internet y que muchas personas tienen acceso a eso,
También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la versión que se maneja es un poco antigua, ¿no? También. He visto que iban a hacer una investigación que iban a sacar baremos más actuales, pero también hay que tomar en cuenta que algunas preguntas o alguna lógica todavía se trabaja sobre el DSM-4. Y recuerda, con el DSM-5 el TDAH está incluido dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Por lo tanto, si una prueba psicológica no ha sido revisada y no ha sido adaptada y no ha sido, digamos, formalizada bajo una nueva propuesta de evaluación o de criterios, se esperaría que el instrumento que se revise o que se maneja actualmente trabaje bajo esa lógica, ¿no? Porque ya estamos, incluso estamos en el SM5 revisado, ¿no? Del 2022. Por eso hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Si tú encuentras una adaptación de un instrumento que ha sido cambiado bajo la lógica de la evaluación y es un poco más actual, ¿no? Hay que ver, pues, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo muy oportuno en realidad, ¿no? Ujú. Y hay que estar al tanto, ¿no? Y de alguna manera, justamente, hay que saber, pues, ¿no? Mm, ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? De alguna forma nosotros vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Ahora, en el caso de las habilidades sociales, acá también hay un tema así muy, muy cuestionable, ¿no? Por ejemplo, el EHS, por ejemplo, de Gismero, es una prueba muy útil para habilidades sociales, o la muy recomendable lista de chequeo conductual de habilidades sociales de Goldstein, ¿no? Que se usa mucho en niños con estas dificultades. Recuerda que uno puede incluir una evaluación basándose netamente en el menor. Yo no puedo decirte qué es lo que se evalúa para cada caso porque no conozco todos los casos que hay en todo el Perú o en el mundo, ¿no? Cada caso siempre va a ser diferente. Pero desde aquí tenemos más o menos una idea de qué es lo que tú podrías utilizar para la evaluación como tal, ¿no? Yo no te puedo decir, mira, necesariamente todo va a ser así, ¿no? Pero lógico que tienes que aprender la mayor cantidad de evaluaciones, ¿no? Porque de esto se trata justamente, de poder aprender, que tengas un criterio bastante puntual al momento de hacer la evaluación. Esta es más o menos una idea, ¿no? Por ejemplo, una de las pruebas que se usa mucho, y que yo les he comentado, no es el famoso Caras R. La prueba solo demora 3 minutos para poder ser aplicada. Incluso tiene baremos peruanos en realidad, ¿no? Tiene baremos peruanos, ¿no? Y esos baremos peruanos, por ejemplo, desde algún punto de vista te va a ayudar bastante, ¿no? En el cara hacer, nosotros vamos a evaluar en 3 minutos el nivel de atención, concentración e incluso el famoso EASY que les dije, ¿no? Que es el índice de control de la impulsividad. Es bastante puntual, ¿ah? Se puede aplicar de manera individual o grupal, aunque yo preferiría que mientras aprendan, hagan pues individual, ¿no? Para que no pierdan justamente esa dificultad, ¿no? Ahora, este es el ejemplo, ¿no? El niño tiene 3 minutos para marcar la carita, que lógicamente es diferente al resto, ¿no? Estas son iguales y la de acá es diferente. El niño tiene que marcar la carita, que entre comillas es diferente al resto, y tiene solo 3 minutos para una sola hoja, ¿no? Donde él tiene que marcar. Una vez que tú has hecho eso, ya puedes calcular, ¿no? No es complicado, pero sí tiene sus, digamos, sus puntos de vista, ¿no? Que también lo podemos discutir. Ahora, en la prueba, cuando tú la utilizas, vas a encontrar, por ejemplo, puntajes de acierto, vas a encontrar errores, vas a encontrar los aciertos netos y el que te estoy comentando, que es el famosísimo índice de control de la impulsividad, el famosísimo valor que yo quiero que tú lo trabajes, ¿no? No, no es de libre acceso, hay que comprarlo. Si tú te compras la prueba, lógicamente viene con los baremos de Perú, pero en que lo encuentres en internet es bastante complicado en realidad, pues, ¿no? Bastante complicado. Yo no tengo los baremos peruanos, por ejemplo, pero sí tengo los baremos argentinos y españoles. Pero sí, acá en Perú venden los baremos, Jorge, sí lo venden como tal, pero hay que comprarlo, ¿no? Y hay para todo primario incluso. Sí hay, es bastante puntual, es muy divertido, ¿no? Hay muy cortito de hacer, la prueba es facilísima, no, es bien fácil. Acá hay una pregunta que dice, ¿y si en el caso el menor no logra completar las pruebas aplicadas por su tema de atención, se tomaría en cuenta las pruebas? Es que cuando una persona no puede aplicar un instrumento y tú quieres determinar el nivel de atención, puedes incluso utilizar otras tareas de la atención donde se cuente nada más. Tú le dices al niño, mira, marca el color que no coincide, ¿no? Si tú consideras que el cara CR no puede ser aplicado y que puedes utilizar otro instrumento como tal, que el niño pueda capaz de responder como ordenar elementos o que esté atento a la letra que falta, de alguna manera una actividad, entonces, podemos colocar en el informe que en el área de atención hemos encontrado dificultades para la evaluación y que de alguna manera pues solo se está considerando el punto de vista de la observación de conducta, ¿no? Que el niño no presta atención y que no se puede considerar ahora el nivel de atención. Es que hay niveles donde el nivel de atención puede ser muy intenso, ¿no? Ah, Y
hay que estar al tanto justamente de cómo se presenta, ¿no? De alguna manera, a veces las evaluaciones no se pueden realizar porque tenemos muchas dificultades al momento de desarrollar. Por ejemplo, Pablo, te comento que en algunos casos algunos niños no logran responder a las pruebas de inteligencia y no se puede determinar su CI, no se puede porque en la prueba de inteligencia lo que se busca es que el niño, por ejemplo, le aplica un Tony 4, ¿no? Y el niño, por ejemplo, no puede responder porque está tan distraído y no se quiere ni sentar que tú, por ejemplo, no puedes aplicar la evaluación porque el niño no te va a responder. ¿Has probado con hacer la pregunta del ejemplo? No puede. Probaste otra pregunta de ejemplo que a veces se hacen tres o se hacen hasta seis, el niño no puede. Entonces, como no puede, ¿tú qué haces? No puedes empezar las preguntas oficiales porque no ha hecho ni las de ejemplo. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Así sea la prueba que sea, salvo que sean las pruebas de habilidades sociales donde uno, por ejemplo, ya sea que use las del IHS que lo puso en la diapositiva o la prueba de Goldstein, cualquiera de las dos que sea que tú le apliques al niño, en algunas de las pruebas solamente te pide que tú le comentes frases, pero en algunas pruebas como de atención es más complicado, por ejemplo, responder, ¿no? Es más complicado responder. Pero ustedes pueden colocar en el informe que no se pudo concretar la evaluación debido a criterios de la propia conducta del menor. Este es el tema del cara a cerra, mira. Esto es lo que cuestionaba Jorge, ¿no? El clásico EDA, es a veces desde el 2000, incluso la última versión que se conoció en español, a no ser que ahorita estén haciendo propiedades psicométricas, es esta versión del 2000, ¿no? El famoso EDA, que está ligado al DSM-4. Por eso es que tiene muchas críticas, porque todavía sigue ligado al DSM-4. Pero si tuviéramos una prueba más actual del DSM-5, claro que la tenemos, que la vamos a ver ahorita, ¿no? Esta es más o menos una idea del EDA, mira. Tú lo contabas, era solamente contar y lo llevabas a las puntuaciones y de alguna manera te daba una idea acerca de cómo se desenvuelve, en este caso, el niño con problemas de TDAH, ¿no? Pero la más recomendada de la noche que ustedes deben aprender es esta, el famoso TDAH-5, ¿no? El TDAH-5 en realidad, ¿no? No. Mm. Ese es el problema, Paolo. El docente siempre quiere una prueba, pero ellos, yo no sé para qué le colocan o para qué quieren que le coloquen nombres de pruebas como si ellos superan de instrumentos. Ni siquiera los mismos psicólogos saben de instrumentos como tal y quieren que le coloque un nombre. Yo le hubiese puesto a ustedes de atención y punto. Te apuesto que ni sabe el nombre. Yo le hubiera puesto a ustedes de atención, atencionare, punto. Él, con que tú le coloques el nivel va a ser suficiente. Te apuesto que nadie te va a criticar porque no lo conocen, pues. ¿No? Claro, es clásico, ¿no? Pero yo, Paolo, en tu lugar le hubiera puesto otro nombre. En caso me fastidiase, la siguiente sesión, la siguiente semana le entrego uno, el siguiente día le pongo un nombre así aleatorio y te apuesto que ni te va a criticar porque no lo conoces. Ni siquiera saben algunos que es un percentil. Yo lo haría así, ¿ah? Como para asumir, porque a veces no se puede, pues. No se puede. A veces no se puede. Así que tu comentario nos ha causado bastante gracia en realidad. Muchas gracias por ahí, ¿no? Y te felicito por eso, ¿no? Un saludo para él por su crítica. Acá, por ejemplo, en el TDH5, ¿no? Eso, 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 Nati. Hay algunos que son, pero no todos conocen todos los instrumentos, pues. No podemos asumir que todos conocen todos los instrumentos como tal, así sean psicólogos o no. Yo, por ejemplo, cuando hacemos a veces capacitaciones para los psicólogos, no conocen, justamente por eso lo hacemos, porque no conocen los instrumentos, pero ¿sabes qué, Nati? No se puede reducir la evaluación a un instrumento, eso nunca te olvides, nunca se puede reducir la evaluación a un instrumento. La evaluación no depende del instrumento como tal, eso es algo fundamental. Jamás reduzcas la evaluación al uso de un instrumento. La evaluación no depende del instrumento, la evaluación depende de tu observación de conducta y de la muestra de conducta que se está evaluando justamente. Pero ese es justamente lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Jamás reduzcas la evaluación a un instrumento. Y como lo hemos dicho siempre, nadie es lo que una prueba dice. Nunca. Los que me escuchan hoy día, 6:38 de la noche, nadie es lo que una prueba dice, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta. Así que, punto para ustedes por su buena participación. Realmente me motiva mucho cuando lo comentan, en realidad. Felicitaciones. Eso tú lo puedes hacer, comentarle que los instrumentos son solamente una guía, son una parte que nos ayuda a determinar o a probar conductas, pero no es la solución final, pues, ¿no? Esta que estamos viendo aquí es la solución, ¿no? Bueno, al menos la más actual que tenemos, una prueba muy interesante, y les comento que esta se basa en el DSM-5. Prácticamente las preguntas que tú puedes encontrar en la prueba son los criterios del DSM-5, así que fundamental. Es la prueba que ahorita, que muchos no la conocen en realidad, está guiándose justamente en esta prueba, porque es del DSM-5, más actual. Son preguntas muy divertidas, bastante puntuales, una escala tipo Likert, ¿no? Hay para la versión escuela, versión casa, muy, muy puntual, y nosotros lo vamos a conocer, obviamente, ¿no? Ahora,
Claro que hay más, no solamente les he hecho mención, porque recuerden que la reunión del día de hoy es solamente una especie así de darles un alcance en general, ¿no? Pero de hecho que vamos a trabajar más allá, ¿no? Ahora María les va a hacer una invitación muy importante para poder explayarnos en la mayor cantidad de información que podamos acerca no solo de evaluación, sino también propiamente de la intervención en TDAH. Intervenir en TDAH. Primero hay que conocer un poquito de análisis funcional de la conducta, bueno, bastante en realidad, ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo analizamos las conductas problema, ¿no? El análisis funcional de la conducta como estrategia y como herramienta fundamental no reemplaza una prueba psicológica, pero sí hace una labor como herramienta para determinar las conductas problema y cómo se mantienen esas conductas. ¿Sabían ustedes que la mejor psicoterapia para trabajar TDAH en revisiones sistemáticas y metaanálisis se ha demostrado que es la TCC, la terapia cognitivo-conductual? Y justamente una de las recomendaciones para hacer estrategias terapéuticas es trabajar bajo la lógica de la TCC. Yo no soy muy fan, y les comento como tal, yo no soy muy fan de estar recomendando pastillas, porque yo no soy médico, ¿no? Yo conoceré nombres, pero yo no sé ni la posología ni nada de eso, porque yo médico no soy. Pero si a mí me preguntan, en el caso extremo de que un niño requeriría como tal, yo le consultaría al colega o al compañero psiquiatra y le diría, ¿considera usted que es oportuna? No, el psiquiatra es infantil. ¿Considera usted que es oportuna la medicación? Porque el problema del niño está bastante fuera de control y el niño ya está agrediendo a otros niños, incluso agrede a su mamá, ¿no? Y a veces le quiere hasta arrojar objetos pesados a sus hermanos pequeños, ¿no? Y la mamá está desesperada, está frustrada porque el niño parece pues que está fuera de control simplemente. El médico nos dice, bueno, vamos a probar con esta dosis, ¿no? A ver cómo le va. Pero personalmente yo no soy fan de estar recomendándole medicación a los niños sabiendo que podemos usar técnicas operantes para poder trabajar acá el tema de la intervención en TCC. Incluso, por ejemplo, hay investigaciones que corroboran que las técnicas operantes como el moldeamiento, el modelamiento, las instrucciones o el refuerzo diferencial de otras conductas, las técnicas conductuales como tal, tienen mucho peso. Por eso que la intervención toma en cuenta mucho la parte psicológica y la parte, en algunos casos, farmacológica, pero la efectividad del tratamiento depende mucho de cómo tú lo plantees, de qué forma tú lo planteas, ¿no? Algunos lo llaman, por ejemplo, intervención psicosocial, donde mezclan aspectos psicológicos y también aspectos ligados a la medicación como tal, ¿no? Y hay que estar al tanto justamente. Lo que buscamos, recuerda que no se puede eliminar el TDAH, ¿ah? Lo que se busca es justamente disminuir esas conductas de hiperactividad y aumentar en las conductas de bajo rendimiento o cómo el niño responde. Por eso algunos le llaman hasta multimodal, ¿no? Donde mezclan farmacología y lógicamente lo psicológico. E incluso, por ejemplo, algunos trabajan estrategias en el colegio como tal, ¿no? Ahora, esta debe ser siempre la primera sesión, la psicoeducación. La psicoeducación como tal es brindarle a los padres e incluso explicar al propio niño en qué consiste la dificultad y cómo lo vamos a tratar. El TDAH no es una enfermedad, no lo veas así porque nosotros no somos médicos y no es una enfermedad como tal. Es una dificultad, es un problema, es un trastorno como tal que requiere el apoyo de muchas personas para poder ser analizado y ser enfrentado como tal. Intervención conductual, trabajar con el paciente, explicarle las técnicas, trabajar habilidades sociales, justo como te indiqué. Y en el colegio también trabajar el apoyo escolar, ¿no? Para que la profesora incluso nos apoye brindándole tareas específicas para el menor. Esto es un alcance, ¿no? Ahora, el tratamiento de parte nuestra, que somos psicólogos, se basa netamente en estrategias conductuales como tal. Es sencillo cuando tú lo conoces, por eso, primera recomendación es que ustedes aprendan modificación de conducta, que es fundamental, ¿no? Recomendaciones hay muchas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta cómo se realiza. Lógicamente hay que analizar la conducta como tal y hay que establecer los parámetros de cuáles son las conductas, problemas que yo voy a modificar. Yo no puedo modificar todo. En TDAH yo no voy a decir, yo le voy a modificar todo porque no se puede modificar todo porque nunca se sabe qué es todo. ¿No? El otro día estaba conversando acerca de ese concepto de las evaluaciones integrales y yo le hacía la pregunta a las personas, ¿no? ¿A qué llaman ustedes evaluación integral? A querer evaluar todo, pero ¿a qué llaman ustedes todo, no? Porque siempre escucho que los psicólogos piden evaluación integral. Ya, pero ¿evaluación integral de qué? Pues, ¿no? ¿Integral de qué? ¿A qué llamas tú evaluar todo? Quiero evaluarle, quiero hacer una evaluación integral. Ya, pero ¿de qué? Le dije, ¿qué es lo que tú quieres saber? Bueno, me han pedido todo, pero ¿qué es todo? Yo incluso le puedo medir hasta depresión a un niño, pero no es eso pues para el colegio, ¿no?
salvo que sea oportuno. Es que no se puede pretender evaluar todo, ese es un término muy subjetivo a veces y a mí me genera un poco de curiosidad a veces, ¿no? Por supuesto, Diana, es una propuesta que más adelante lo vamos a plantear, ¿no? Ahorita que vamos a terminar, María va a estar atenta aquí y les va a dar una invitación muy oportuna, justamente que tiene que ver algo con eso, pero te prometo que más adelante vamos a hacer una currícula de modificación de conducta importante e incluso con previo al análisis funcional que deberíamos aprender sí o sí, ¿ah? Ahora, mira, muchos de los programas de intervención que se basan en TDAH toman en cuenta, mira, lo que tú tienes que hacer para intervenir, ¿ah? Aspectos sociales, cognitivos, de regulación emocional, atencional también, actividades lúdicas, técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? Algunos son para niños de 7 a 12 y mira lo que se debe trabajar en las sesiones. Algunas sesiones te piden a ti trabajar autoestima, trabajar atención visual, trabajar atención auditiva, habilidades sociales y creatividad. Te das cuenta que no todo tiene que ser con cambiar la conducta del niño de que a veces golpea. A través de esta serie de sesiones uno puede trabajar eso. No te cierras a la idea de que en TDAH todo se tiene que cambiar, porque en algunos casos la modificación es aumentar la probabilidad de una conducta o reducirla como tal o hacer extinción. Hay que conocer justamente cuál es lo que yo debo de intervenir. Por ejemplo, en algunos casos puede estar en 12 sesiones, aunque me suena a poco porque yo he trabajado con casos de hasta 30 sesiones, donde uno puede trabajar muchas áreas que van ligadas justamente al caso específico, ¿no? Recuerda, la mayoría de veces cuando uno hace sesiones siempre tiene que ir de lo más sencillo a lo más complejo, instrucciones sencillas para luego ir aumentando. El éxito de las sesiones no depende netamente de las actividades como tal, sino también de cómo ustedes lo practiquen. Por eso retrocedemos otra vez y les digo a ustedes, ¿qué es lo mejor que ustedes pueden aprender como tal? Modificación de conducta. Eso es muy oportuno como tal, muy oportuno. Por ejemplo, para poder empezar una sesión, ese es un ejemplo, ¿ah? Porque tenemos varias, ¿no? En una primera sesión, por ejemplo, uno tiene que tomar en cuenta que si yo voy a brindar el proceso de reforzamiento, debo saber qué es lo que le voy a dar. El reforzador tiene que ser oportuno, no le voy a dar a cada rato el reforzador. El reforzador pierde su papel en el futuro, ¿no? Recuerda que el reforzador no es necesariamente un premio. Yo no premio conductas, yo refuerzo la conducta que yo considero que es oportuna que el niño siga desarrollando. No confundas reforzador con premio, no son sinónimos como tal. Y, por ejemplo, trabajar las famosas autoinstrucciones, ¿no? Una técnica sumamente interesante que de hecho que debe de formar parte de tu repertorio de técnicas conductuales. Por ejemplo, con el niñito en una primera sesión yo le digo, mira, a partir de ahora vamos a hacer las siguientes actividades, ¿no? Tú, todas las semanas que vamos a venir a trabajar juntos, vamos a participar en esas tareas. Tú me vas a decir, ya, ahora qué tengo que hacer, ¿no? Y cómo lo tengo que hacer, ¿no? ¿Qué pasos voy a seguir, ¿no? O cómo es la atención, cuál es el nivel de atención que yo debo de poner en las actividades. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo me salió, ¿no? Y luego el niño practica el autorrefuerzo para que él se dé cuenta que lo que él hace es fundamental para el propio trabajo, ¿no? Igual, por ejemplo, también podemos trabajar esta intervención emocional propia, incluso de una sesión previa con los padres para explicarles a ellos cómo va a ser el trabajo, decirle más o menos cuál va a ser la técnica. ¿Saben cuál es el error fundamental de los padres? Suele suceder muy a menudo, y ustedes lo saben tanto como yo. ¿Cuál es el error fundamental de los padres? Es que muchas veces la terapia en el consultorio, en la consulta funciona, pero en casa no. Señor, yo no tengo tiempo, usted sabe que yo trabajo hasta tarde, un montón de problemas siempre hay. La mayoría de padres, no puedo decir todos, no nos apoyan. Yo le enseño al niño la técnica en la casa que diga en el consultorio, pero en su casa, señora, ¿lo hizo? Ay, es que no lo hizo, punto. No hay excusas para acá. ¿Lo hizo? No lo hizo. Por eso es que a veces uno tiene que hacer sesiones previas con los padres para explicarles. Muchas veces falla mucho esto. Exacto, exacto. Lamentablemente hay que tomar en cuenta eso. Ah, esa es una buena pregunta, Jorge. En niños de 3 a 4 años que no hablan con retraso de lenguaje, no, porque la situación requiere que el niño lo vocalice. Ahí podríamos trabajar, por ejemplo, moldeamiento, pero hay que tomar en cuenta ese lenguaje. Es un problema del lenguaje, un retraso propio del lenguaje por su edad o hay alguna otra indicación. ¿Ustedes conocen las técnicas ABA para casos de autismo? Pero hay niños que no hablan con autismo y utilizan ABA, por ejemplo. Y ahí es diferente porque hay como en algunos casos no hay lenguaje, la mayoría de conductas a modificar, ya no tiene TEA ya, pero en el caso que si tuviera TEA se trabajaba, pero en algunos que no tienen TEA, como tú lo mencionas, se suele recomendar, por ejemplo, a través del modelamiento.
que yo mismo le enseñe al niño y que aunque no lo diga, yo lo haga con él. Vamos a hacer esto juntos, ¿no? Y tú lo haces, él lo hace, tú lo haces, él lo hace, tú lo haces, él lo hace. Puede funcionar así, pero para eso hay que estar al tanto también del apoyo de los papás, ¿no? Por ejemplo, estábamos trabajando con niños para enseñarle a pintar. Pintas tú, pinta él, cortas tú, claro, con algo muy sencillo, ¿no? O pegas tú, pega él. Es una forma de trabajarlo como tal, ¿no? Igual, por ejemplo, esto de la psicoeducación, ¿no? Ustedes son los primeros que tienen que saber que es TDAH. La psicoeducación es fundamental. Hacer autorregistros, que el papá te ayude a registrar o el niño, de repente chico grande, te ayude a poner, ¿no? Hacer psicoeducación para entender cuáles son esas conductas, que él sepa hacia dónde va, ¿no? Esas conductas que son adecuadas o inadecuadas, ¿no? Y aprender a reforzar eso, ¿no? Hay que trabajar justamente cómo se va a desarrollar. Hay que explicarle paso a paso lo que yo debo hacer para que el papá nos dé la pauta para poder trabajar, ¿no? Hay que enseñarle cuál es el tipo de refuerzo que se le brinda al menor o en qué momento se le brinda la atención como tal, ¿no? Ese es el apoyo fundamental. Claro, esto es una idea que ustedes van a aprender a conocer más adelante, ¿no? Y un ejemplo más, mira. El que los niños se conozcan, ¿no? Una de las primeras sesiones, aparte de trabajar psicoeducación, es la presentación. Yo le digo, mira, ¿sabes tú por qué vienes acá y cuál es el problema, supuestamente, ¿no? Que te han comentado. Tienes un problema, ¿no? La mayoría se pregunta por qué vengo, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pequeña actividad donde tú me vas a ir diciendo tus datos y yo te voy a comentar el por qué, ¿no? Y poco a poco voy trabajando con él. Ustedes tienen que hacer estas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos funciona hasta el famoso role playing, ¿no? Para poder trabajar con el menor. Son muchas estrategias como tal. De hecho, las tenemos como tal para que ustedes puedan aprender. Y en intervención me interesa mucho y quiero que lo escuchen, que tú sepas cuáles son las conductas que vas a modificar. Y con eso es que nosotros vamos a aprender a hacer, ¿no? Pero aquí no termina la historia, ¿no? Esto solamente es un avance de lo que vamos a conocer más adelante en TDAH y lógicamente les agradezco por este tiempo, ¿no? Me gustaría mucho que estén atentos a los que le van a comentar a continuación. Primero doy las gracias y luego le damos el pase a la señorita María, que les va a dar a ustedes un comunicado. María, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Joe, por la ponencia tan enriquecedora del día de hoy. Y justo lo que él decía, ¿no? En relación a esta ponencia, lo que nosotros les vamos a ofrecer es un curso taller virtual de 3 fechas sobre evaluación, diagnóstico e intervención en TDAH. La primera fecha vamos a hablar acerca de los criterios de evaluación para padres y profesores, que se llevará a cabo el 25 de junio. La segunda fecha, que será el 2 de julio, que se hablará de los criterios de evaluación para niños. Y por último, en la tercera fecha, que es el 9 de julio, la intervención psicológica bajo la propuesta del TCC. Como siempre, nos va a acompañar el doctor Joe en la ponencia. Se llevará a cabo de 6 a 8 de la noche y tiene un costo de 95 soles, pero contamos con promociones como siempre para ustedes. En este caso, se les mandó un brochure al grupo de WhatsApp para que contengan la información, pero yo igual aquí se las comparto. A ver, un momentito. Vamos a compartir pantalla. Vamos a pantalla. Muy bien. Aquí tengo el brochure. Como les comentaba, ¿no? Tenemos 3 fechas. La primera es, vamos a ver los criterios de evaluación, que contiene los criterios de evaluación psicológica en TDAH, la evaluación para padres y docentes. En los criterios de evaluación para niños vamos a ver los criterios de evaluación psicológica y la evaluación en niños. Y dentro de la intervención vamos a ver la elaboración de sesiones bajo la propuesta del TCC. Como les comentaba, tenemos promociones. El precio normal es de 95 soles, pero tenemos el pronto pago hasta el 20 de junio, que es de 80 soles. El grupo de 3 personas, cada una paga 70 soles. Ya algunos de ustedes que se encuentran el día de hoy han pagado sus promociones y han reservado su cupo. Vamos a entregar materiales como la grabación de sesiones, diapositivas, materiales en PDF, su constancia y un modelo de informe editable, como ustedes ya saben. Tenemos nuestros números de cuenta, aquí los pueden observar. Igual pueden escribirnos al número, que gustosos estamos de atenderlos y poder ayudarlos a resolver algunas consultas, dudas que ustedes tengan. Asimismo, les pedimos que
también se compartirán test y los informes de los test que se van a aplicar. También, justo como les mencionábamos, que se quedaran hasta el final de la sesión, porque nosotros vamos a realizar 2 sorteos de medias becas para los que se encuentran presentes. Hacerle hincapié que las personas que ya se han inscrito y en el caso ganaran, esa media beca se reserva para el siguiente curso taller que vamos a brindar. Entonces, con esos detalles del caso, no sé, profe, si usted me puede ayudar con el sorteo. Crucen los deditos, por favor, para realizar el sorteo. Ya, pero tenemos los nombres de las personas, ¿lo tienes para que me lo pases? Hay en lista, a Ajá. ver, Pásamelo, yo lo pongo en la ruleta para hacer el sorteo. Según lo que me comenta María, se van a, déjame un número. se van a sortear a 2 personas, ¿no? Vamos a ver cómo es, ¿no? Sí, la respuesta es sí, ¿no? Creo que preguntaban acerca de si se va a hacer sesión por sesión. Claro, se le va a pasar el documento de sesión, qué es lo que es de sesión por sesión. Y si hay material que compartir, también se le va a compartir el material, lo que es de sesión es una propuesta de TCC en realidad también. Y también se les brindará un pequeño libro de comunicación, no, 2 libros de comunicación de conducta como tal para que ustedes lo manejen y a discutir justamente cómo hacer la sesión, ¿no? Eso sí lo vamos a hacer. Y las pruebas que se van a trabajar es el TDH5, el CARA-CR, se va a trabajar creo que una más, creo que Lea también. Bueno, lo que vamos a mencionar, ¿no? Eso lo vamos a mencionar, no se preocupen. Vamos a ver, esperemos que María nos pase la lista de personas, a ver, y sobre eso vamos a hacer, ¿no? A ver. Es una pregunta muy curiosa, María, la que planteas. ¿Existen personas con un cociente intelectual promedio alto en TDAH? Por supuesto. Se han encontrado evidencias de personas con TDAH que tienen un nivel intelectual medio, medio alto, incluso alto. Es que el TDAH como tal no es que afecte necesariamente la inteligencia. El TDAH como tal no afecta necesariamente a la inteligencia como tal. Es decir, una persona puede tener un nivel intelectual elevado y otros, ¿no? No hay, digamos, una condición obligatoria que sí o sí debe la persona presentar un nivel intelectual bajo al momento de presentar TDAH, ¿no? No hay necesariamente esa dificultad, ¿no? Eso tenemos que estar al tanto, ¿no? No siempre uno va a jalar al otro, ¿no? Pero sí, puede haber. No te puedo asegurar, pero sí puede haber. ¿No? ¿No? Pueden haber casos de TDAH, claro, por supuesto. Hay casos de niños con TEA y TDAH a la vez. Uno por encima no está, ¿no?
Uno por encima no está del otro, ¿no? Sí, pueden haber ambos, por supuesto. Pero no te puedo asegurar cuál predomina más ni menos, porque en cada persona es diferente. Nosotros no podemos generalizar. Si nosotros pudiéramos generalizar como tal, sería interesante, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta cómo se va presentando, ¿no? Eso justamente es un punto de vista, ¿no? Muy bien, acá tenemos la lista de nombres, tenemos acá la lista de nombres. De los Esperemos, pues, 31 participantes, profesor. a ver, acá tenemos, espérate un ratito, acá tenemos, a ver, un ratito, espérate. Acá tenemos 31 personas. Sí, ¿Conforme? Sí, es conforme, ya. conforme. Ah, muy bien. Mm. Miren, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla donde está la ruleta aleatoria, acá, para que ustedes vean. María nos va a indicar, María nos va a indicar. Acá está, miren. Sé que están viendo la pantalla, ahí está viendo la pantalla, miren. Ahí están viendo la pantalla, sí, ya se ve. Ahí está. Acá vamos a pegar los nombres, mira, ahí está, ¿ves? A ver, María, tú misma eres. ¿Cómo es entonces? La primera persona que salga, Puede ser a la, no sé qué dicen los participantes, a la primera, a la tercera, a la segunda. Por a ver, ahí algo. me están preguntando quiénes están en lista. Acá tenemos a Milagros Falcón, Anthony Erles, Carla Mesa, Carmen, no sé su apellido, dice Carolina, Connie, Diana, Edith, Eliani, Yanela, Gladys, Heidi, Irina, Ismeli, Jorge, Luigi, Luz, María Ciesa, María González, Marlene, Nati, Paolo, Paula, María Cecilia, Raúl, Rocío, Roxana, Silvia, Stephanie, Vanessa y Cecilia. Me imagino que han visto sus nombres, ¿no? Ujú, ya, muy bien. Entonces, a la primera dicen, María, a la primera. A la primera, más rápido, ya se quiere, ya Ya, a quieren la primera terminar. Sí, a nomás, la ya, a la primera. primera. Listo. Entonces, la primera persona que salga, ¿cuál es su beneficio? Ahí vamos, ¿ah? Ella, mira. La primera media beca para el curso. Ah, ahí está. Ahí está, anótalo por favor, María, ahí está. Mm, Milagros Falcón. ya, Perfecto. anótala. Anotado. Ya. La ganadora, Milagros La Falcón. quitamos, la quitamos y vamos a la segunda. Vamos a la segunda, ¿no? Sí, a la segunda. Ya, listo. Parece que la ganadora es... ujú, como el Serum, dice. Esto no es el Serum. Connie Osorio. Me imagino que es Osorio, ¿no? Me imagino que es Osorio, me imagino que es ella, ¿no? No sé por qué, Sí, creo que ella no. profesor. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gracias. felicidades. Gracias, profesor. Como siempre, excelente. Gracias. No es Muy que, bien. no es que la conozca, Jorge, lo que pasa es que en el chat es la única Connie que figura y su apellido es Osorio, pues. Si tú revisas las participantes de ESUM es la única que hay, ¿no? María, Sí, ya, para que la gente no se vaya triste, de mi parte una tercera, ¿ya? De mi parte cuenta una ya. tercera. Ya, Ok. para que vean que hoy es un buen día, de mi parte una tercera. ¿Está bien o no? De mi parte una tercera, para que no se queden ahí. ¿Está bien o no? Ya, una tercera Listo. de mi parte, Vamos ¿ah? por la Vamos. tercera. Ahí va. Última. Listo. María, anótalo por favor, listo. Muy bien. Entonces las ganadoras son Connie. eh, teníamos Milagros Falcón, Connie y ahora que ha salido Marlene. Ya. Entonces, por favor, a ver, déjenme un momento que las subrayo para no tener ningún problema. Y a ver, que digamos Milagros Falcón, Connie y la última era, profe, ¿me confirma, por favor? La última es. Marlene, Ujú. Marlene, ¿no? Ok, listo. Nuestras tres ganadoras, en este caso, son acreedoras de una media beca. ¿Qué implica esto? Que el curso que vamos a empezar a dictar a partir del próximo domingo va a estar a mitad de precio. ¿Qué quiere decir esto? Que van a pagar